Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les vamos a enseñar una técnica para engomar telas. Mirá qué linda que quedan. No se deshilachan ni un poquitito y quedan bien acartonadas. Mirá, ahora te muestro en otras flores. ¿Ves? Mirá los pétalos. Quedan bárbaros, parecen casi papel. Es una técnica genial cuando tenés que hacer trabajos en tela. Ahí te enseño cómo hacerlo. Bien, acá tenemos un recipiente. Cola, en este caso nosotros usamos cola de carpintero, pero vos si querés y tenés podés utilizar cola escolar, nada más que sin rebajar. Muy bien, una pinceleta, la tela que vamos a engomar, en este caso es una gasa pañalera, y vamos a utilizar un frasco para hacer la mezcla. Si vas a utilizar pegamento escolar, úsalo puro, no lo rebajes. Esta mezcla es solamente si utilizas cola de carpintero. Ves que la cola de carpintero es bastante espesa, así que en estas proporciones, 1/3 de cola de carpintero y el resto de agua. Ahí te muestro, ves que es bastante espesa. Vamos a revolver. Es muy importante que en este momento te tomes tu tiempo para que no queden grumitos. Revolvemos bien, podés revolver con la cuchara o con una brochita si querés directamente. Una vez que te fijas y ya no quedan más grumitos, entonces ese es el momento de empezar a trabajar. Vamos a utilizar, en este caso yo usé una fuente, esto se lava, así que no hay ningún problema, podés utilizar para trabajar el elemento que quieras. Esta gasa es bastante abierta, así que yo voy a ponerle mucha cola porque como es blandita, quiero que quede armada porque voy a hacer unas flores. Sea la tela que sea que utilices, solamente tenés que poner el pegamento en uno solo de los lados. No hace falta que des vuelta la tela y le pongas del otro lado. La misma tela se va a ir humedeciendo y va a pasar el pegamento de un lado al otro. Recordá que esto es genial para hacer cualquier tipo de manualidades porque una vez que la plastificaste, después no se te deshilacha. Así que podés cortar la tela y trabajar tranquila haciendo lo que vos quieras. Este pedacito ya está, lo doblo y sigo con el resto. Es súper fácil, una técnica genial. Mirá, te lo muestro bien de cerca y rápido para que no te aburras. Bastante pegamento. ¿Ves que es transparente? No deja ni una manchita ni una marca. Una vez que está todo bien húmedo, nuestro trapito, nuestro pedazo de tela, vamos cambiando de lugar. Ahí está, para que quede todo bien mojado, bien húmedo. La verdad es que si a ustedes les gusta como nos gustan a nosotros hacer flores, con este tipo de tratamiento la tela queda durita, parece cartón. Entonces es súper fácil lograr los pétalos con la forma que uno quiere. Ahora después de este tutorial les voy a mostrar cómo quedaron algunas flores. Ahí está, lo vuelvo a mover. Esto seca rapidísimo. Si el día está soleado como hoy y ustedes lo cuelgan afuera, no sé, creo que en 15 minutos, 20, ya está lista para trabajar la tela. Ahí estamos. Vamos a poner un poquitito más. Hay que ser generoso, pero que no sobre. No es necesario dar la vuelta, como ya les conté, porque la tela enseguida se humedece. Ahí está. Toda la tela lista, ¿ves? Bien pesadita. Me fijo que no me haya quedado ningún pedacito seco. Y lo que voy a hacer ahora es pasar este trapito por la fuente para no desperdiciar nada de producto. Todo lo que está ahí en esa fuente me lo voy a llevar. Es importante que hagan lo que estoy haciendo ahora, que es sacarle las arruguitas. Cuando lo cuelgues, fíjate, no tenés que colgar las telas apoyadas en ningún lugar. Les tiene que dar viento de los dos lados. Mira, ¿no te conté que quedaban divinas? Geniales. Y eso que esta tela, si no lo hubiéramos plastificado, no sirve para nada porque es muy pesadita. Se cae. Mira qué lindas quedan. A mí me encantaron. No sé si te animarás hacerlas. Este proyecto es genial, te digo, para usar telas en cualquier otro tipo de artesanías. Mira, ahora te voy a mostrar esta que es súper grande. Mira, quedó bien armada, no se cae ningún pétalo. Este arreglo lo teníamos que hacer para un florero que era enorme y quería usar gasa porque me encanta cómo quedan las flores. Así que anímate, hacelo y después nos contás cómo te fue. Queríamos aprovechar este ratito para agradecerles todos los comentarios, la verdad que nos encanta leerlos
Estamos súper agradecidas por la cantidad de gente que nos está siguiendo. Y si es la primera vez que nos ves, te contamos que somos Inés y Viviana. Esto es Happy Hobby, un canal con tutoriales que tienen mucho que ver con el arte y las artesanías. Si todavía no te suscribiste, hacelo, te estamos esperando. Tocando la campanita vas a poder ver las notificaciones de cada nuevo video. Esperamos que estas ideas te hayan sido útiles. Nos despedimos como siempre con un gran cariño, deseándoles una genial y fantástica semana. Y si estas flores que están viendo ahora les gustan, no se pierdan los próximos tutoriales porque seguramente les estaremos enseñando cómo se hacen cada una de ellas. Bye bye, hasta la próxima.